Hola a todas y todos, bienvenidos un día más a Higienista 10. Durante toda la jornada laboral, en la consulta se utiliza una gran cantidad de instrumental reutilizable que queda contaminado tras su uso. Esta situación genera el problema de la transmisión de infecciones por contaminación cruzada. Para evitar esta circunstancia, debemos seguir en todo momento un escrupuloso protocolo durante todo el proceso de manipulación del instrumental. Por tanto, me ha parecido adecuado realizar una serie de vídeos cuyo objetivo sea determinar y, de paso, aclarar ciertas dudas sobre la secuencia de pasos que debemos seguir para conseguir que el uso del material clínico sea absolutamente seguro y, de esta manera, disminuir el riesgo de transmisión de enfermedades. Si crees que lo que cuento es significativo, te es de interés, te aclara dudas y te ayuda en tu día a día y en tus estudios, no estaría de más que te suscribieras y le dieras a la campana de notificaciones. No te lleva mucho tiempo, no te cuesta nada y a mí me anima a seguir creando contenido. Y además, si me das un like, fenomenal. Muchas gracias. Si hay algo que tenemos claro es que desde el comienzo de nuestra jornada laboral y hasta su finalización van a pasar por nuestras manos un montón de instrumental. Primero prepararemos un envase con el instrumental embolsado ya esterilizado, lo usaremos con el paciente quedando contaminado y hasta que consigamos que vuelva a estar otra vez embolsado y esterilizado, todo ese instrumental debe pasar por toda una serie de procedimientos de higienización y asepsia, cuyo fin último es el de proteger a nuestros pacientes y protegernos a nosotros mismos de una posible transmisión de enfermedades infectocontagiosas. Como podéis intuir, con el instrumental de la clínica entramos en un bucle continuo de manipulación. Es lo que se denomina cadena de higiene. Podemos describir la cadena de higiene como un proceso continuo de manipulación del instrumental contaminado durante el cual se deben seguir una serie de pasos o etapas consecutivas sin saltarse ninguna de ellas y cuyo objetivo es conseguir una correcta asepsia de todo el instrumental para prevenir y evitar la transmisión de enfermedades infectocontagiosas tanto a los pacientes como al personal de la clínica. Pero antes de indicar los pasos que constituyen la cadena de higiene, es necesario aclarar un término que acabamos de utilizar, y es el de asepsia. Se denomina asepsia a la situación en la que se observa una ausencia de microorganismos que puedan causar una infección. Para conseguir esta asepsia, se van a emplear ciertas técnicas que garanticen dicha ausencia de microorganismos infecciosos tanto en los materiales, instrumentos como en los individuos. En la práctica clínica utilizaremos el término asepsia para referirnos a la utilización de material estéril y a la protección del mismo contra la contaminación. Pero antes de nada tenemos que ponernos en situación. Todo el personal sanitario va a entrar en contacto en un momento u otro con materiales e instrumentos que pueden ser potencialmente infecciosos. Ya estemos trabajando en una clínica dental, en atención primaria o en el medio hospitalario, los objetos que utilizamos van a entrar en contacto tanto con nosotros como con nuestros compañeros y con los pacientes. Esto nos lleva a hacernos una pregunta de suma importancia. ¿Qué determina el tipo de proceso o procesos que debemos seguir con la manipulación del instrumental contaminado? Todos tenemos totalmente interiorizados conceptos como limpieza, desinfección y esterilización. Incluso sabemos que existe una desinfección de alto nivel o DAN, con las siglas DAN. Pero aún se generan ciertas dudas que no está de más aclararlas. Por poner unos ejemplos, está la pregunta: ¿es necesario desinfectar el instrumental antes de lavarlo? ¿Hay instrumentos que no se pueden esterilizar y por qué no? ¿Cuándo se realiza una desinfección de alto nivel o DAN? Todas estas cuestiones y algunas más las trataremos a lo largo de varios vídeos porque es imposible no, pero sería demasiado largo hacerlo en una sola sesión. Como podéis comprobar, me estoy refiriendo constantemente al instrumental. Esto no quiere decir que el resto de los elementos que nos rodean en el gabinete no sean susceptibles de ser limpiados o desinfectados. Es solo que en esta ocasión nos centramos en aquellos objetos que entran en contacto directo con ciertos fluidos corporales que son potencialmente infecciosos.
En odontoestomatología no hace falta decir que los fluidos a los que nos referimos son la sangre y la saliva. Sobre ellos debemos realizar dos matizaciones. La primera es sobre la sangre. Este fluido se considera que presenta un riesgo de infectividad totalmente demostrado. La segunda matización es que la saliva se encuentra dentro del grupo de fluidos con un riesgo de infectividad no demostrado. Entonces, ¿por qué siempre nos referimos a ambos como potencialmente contaminantes? Esto es así porque en procedimientos dentales solemos entrar en contacto con ambos fluidos al mismo tiempo y, por tanto, debemos poner en práctica todos los mecanismos de protección que nos ayuden a prevenir posibles accidentes por exposición. Pero es obvio que no todos los objetos con los que entramos en contacto presentan el mismo nivel de riesgo. Quizás en odontoestomatología es más fácil percibir esta distinción entre los distintos niveles de riesgo, porque estamos acostumbrados a que la mayoría del instrumental se contamine de una manera u otra con fluidos corporales. Pero vamos a poner un ejemplo que nos lo aclare. De forma general, en el ámbito sanitario, ya sea en una clínica dental, en atención primaria o en el medio hospitalario, el personal utiliza distintos objetos o instrumentos en su quehacer diario. Planteando un ejemplo muy clarificador en cuanto al posible riesgo de infectividad, está claro que no es lo mismo la utilización, por ejemplo, de un tensiómetro, que sirve para medir la tensión arterial de los pacientes, que ciertos instrumentos que son necesarios para la realización de una cirugía en el servicio, por ejemplo, de traumatología para colocar una prótesis de rodilla. El tensiómetro solo va a entrar en contacto con la piel intacta de los pacientes, mientras que los instrumentos que se utilizan en cirugía entran en contacto con estructuras internas del cuerpo humano. Está claro que sí o sí no puede ser lo mismo una cosa que la otra. Y esto nos lleva a un aspecto imprescindible que debemos abordar y que es el de la clasificación del instrumental según el riesgo infectivo. Para analizar esta circunstancia se toma como referencia la clasificación de Spaulding. Utilizaremos el siguiente esquema para desarrollarla. Primero, el instrumental dental se va a clasificar en 3 niveles según su riesgo infectivo: material crítico, material semicrítico y material no crítico. El hecho de que el instrumental utilizado se encuentre en uno u otro apartado de la clasificación va a determinar su posterior nivel de descontaminación. Una pequeña aclaración. Como veis, me estoy refiriendo al instrumental dental porque es el que a nosotros nos interesa, pero está claro que esta clasificación es extensible a todo tipo de instrumental que se utilice a nivel sanitario, sea en clínica privada, en atención primaria o en el medio hospitalario. También es extensible a los materiales y superficies de la clínica, pero como os digo, hoy nos centramos en el instrumental dental. Es más, y solo como anécdota, en otras profesiones, como puede ser en peluquerías o barberías, utilizan instrumentos que son susceptibles de entrar en contacto con fluidos corporales, como es el caso de la sangre. Un ejemplo que me viene a la cabeza son las navajas de afeitar. Pues para estos instrumentos que tienen un riesgo potencial, como para otros que no tienen ese riesgo, también se les aplicaría la clasificación de Spaulding y por consiguiente se han de descontaminar según su nivel de riesgo. Una vez hecha esta aclaración, nos centramos en la clasificación de Spaulding propiamente dicha. Vamos a explicarla punto por punto. Como hemos dicho, esta clasificación divide los materiales e instrumentos en 3 categorías: material crítico, material semicrítico y material no crítico. Dentro del grupo de material crítico incluimos a todo aquel material que presenta un alto riesgo infectivo. Son aquellos instrumentos que penetran en los tejidos y que entran en contacto con mucosas no intactas o con sangre. Dentro del instrumental que utilizamos en odontología podemos poner como ejemplo las curetas y los botadores. Este material, por tanto, siempre se utilizará estéril. En la clínica dental vamos a utilizar el autoclave para esterilizar este tipo de material. El segundo apartado lo constituye el material semicrítico.
Aquí incluimos todo aquel material que presenta un riesgo infectivo intermedio. Son aquellos elementos que entran en contacto con mucosas intactas, que no penetran en los tejidos y por tanto no entran en contacto con la sangre. Aquí incluiríamos los condensadores de amalgama o las pinzas. Las indicaciones generales que se dan sobre este tipo de instrumentos es que se puede proceder bien con una desinfección de alto nivel o DAN, o bien pueden esterilizarse, es decir, ambos procedimientos serían correctos. En el caso de decantarse por una desinfección, esta sería utilizando una inmersión en una solución de glutaraldehído al 2% durante 20 minutos, pero como mínimo tendría que estar en esa solución 10 minutos. Y como hemos dicho, este tipo de instrumental podríamos realizarlos una desinfección de alto nivel con esta solución de glutaraldehído o bien podemos esterilizarlo. El tercer apartado lo constituye aquel material no crítico. Sería todos aquellos materiales que presentan un bajo riesgo infectivo. Y hace referencia a todos aquellos objetos que no entran en contacto con la mucosa de la boca. En este caso, como ejemplo, incluiríamos las asas de las lámparas o los mandos de control del sillón. De todos modos, creo que es preciso hacer una serie de aclaraciones con respecto a lo que acabamos de decir y que nos van a servir en nuestro día a día. La primera de ellas es que ciertos instrumentos considerados como semicríticos, como es el caso de unas pinzas, hay ocasiones en las que no podemos estar seguros de que no han entrado en contacto con sangre o con saliva contaminada con sangre. Es el caso de su utilización en pacientes con gingivitis o periodontitis, en los que sabemos que existe un problema real de sangrado de encías. Otra aclaración que viene a colación de anterior, y es que, de forma general, debido a todo esto, estas circunstancias, en odontología, todos los instrumentos que pueden ser esterilizados se esterilizan. No se esterilizan en autoclave aquellos que son termosensibles, es decir, que no soportan altas temperaturas y por consiguiente será en estos casos específicos y dependiendo del instrumental, del uso que se haya dado y de las especificaciones del fabricante, con los que se realizará una desinfección de alto nivel o bien se procederá a una esterilización química. Con toda esta información ya hemos determinado el tipo de instrumental según su riesgo infectivo que utilizamos en odontología y cuáles van a ser las directrices generales de su manipulación. Pero ahora debemos aplicarlo al día a día de la clínica. Imaginaos que se acaba de terminar el tratamiento al paciente y en la bandeja ha quedado el instrumental usado y otra serie de materiales que se han empleado con él. En esta ocasión no nos vamos a detener en explicar cómo recogeremos el gabinete y cómo desinfectaremos las superficies. Estos puntos los veremos en otra ocasión, no os preocupéis. Como decimos, tenemos el material usado, que es más que probable que esté contaminado con sangre y saliva, y es a partir de este momento cuando iniciaremos la secuencia denominada cadena de higiene. Por si se nos ha olvidado, recordamos que por cadena de higiene nos referimos al proceso continuo de manipulación del instrumental contaminado durante el cual se deben seguir una serie de pasos o etapas consecutivas sin saltarse ninguna de ellas y cuyo objetivo es conseguir una correcta asepsia de todo el instrumental para prevenir y evitar la transmisión de enfermedades infectocontagiosas tanto en los pacientes como al personal de la clínica. ¿Cómo es, por tanto, este proceso continuo, esta manipulación cíclica? Lo que vamos a repasar hoy es, como hemos anticipado, la secuencia de pasos que debemos seguir con todos los instrumentos dentales que hemos utilizado con el paciente. Y, por supuesto, lo primero de todo es determinar cómo es esta secuencia. Vamos a verlo de forma esquemática en el siguiente gráfico. En la cadena de higiene, el primer paso se corresponde con la desinfección inicial, seguido por el lavado, aclarado y secado. A continuación, embolsaremos y sellaremos el instrumental. Posteriormente, se procede a la esterilización del mismo
Y por último, lo almacenaremos de forma adecuada hasta que volvamos a reutilizarlo con otro paciente. Es necesario aclarar que en muchos manuales los dos primeros pasos, es decir, la desinfección inicial y el lavado, lo consideran como parte del mismo proceso y hablan únicamente de limpieza del instrumental. Esto es así porque especifican que durante el proceso de limpieza hay una inmersión de los instrumentos en agua con una solución desinfectante. Pero como sé que genera todavía algunas dudas lo de si hay que realizar una desinfección previa del material antes de limpiarlo, he preferido tomar como referencia aquellos otros manuales que contemplan ambos pasos por separado. Porque sí, es necesario dejar el material en inmersión durante unos minutos en una solución de agua con un producto desinfectante para reducir la carga microbiana y así poderlo manipular con mayor seguridad. Una aclaración más, cuando hablo de sumergir el instrumental, me refiero al que puede sumergirse, porque hay ciertos elementos que no pueden introducirse en el agua, como es el caso de los rotatorios. Hoy hemos tratado la clasificación de Spaulding, que es la que nos marca las pautas del por qué se debe descontaminar el instrumental de una determinada manera. Y en segundo lugar, también hemos visto la secuencia de manipulación de dicho instrumental. Y creo que con esto ya hemos tenido bastante en esta presentación. Como ya os he comentado en la introducción, estoy preparando varios vídeos con la continuación del tema que da realmente para mucho. No es cuestión que lo veamos todo de golpe, cuando podemos hacerlo poco a poco y mientras nos da tiempo a interiorizar toda esta información. Espero haberte sido de ayuda con este vídeo como con los próximos. No te los pierdas, así que suscríbete y dale a la campana de notificaciones para que sepas cuándo hay una nueva publicación. Por favor, comparte mis vídeos y dame un like para saber que lo que publico te gusta y te ayuda. Te espero en los próximos vídeos. ¡No me faltes!